Calvar quedó completamente anonadado por lo que acababa de ocurrir. No pudo ni siquiera pensar en moverse o preparar otro ataque. Su mente seguía atrapada en aquella imagen imposible de Diego atrapando la lanza con una sola mano. Ni siquiera Primo Immortus había sido capaz de eso. A su alrededor, la lluvia de proyectiles rojos continuaba lloviendo desde los demonios Duresh. Miles de cristales ascendían hacia el cielo intentando alcanzar a Diego, y ahora algo había cambiado. Como su atención estaba concentrada sobre Calvar, los escudos de sangre que hasta hacía unos momentos se habían encargado de interceptar cada ataque, dejaron de existir. Y así decenas de cristales impactaron contra el cuerpo de Diego, provocando una serie de explosiones y chasquidos que resonaron por todo el campo de batalla. Sin embargo, el resultado de eso fue tan absurdo como todo lo demás. Los proyectiles solo lograron hacer pequeños cortes superficiales que apenas parecían rasguños. Y lo más aterrador era que las heridas comenzaban a cerrarse de inmediato. Y luego estaba la sonrisa. Esa sonrisa que helaba la sangre. Ahora estaba dirigida a Calvar. Le hizo sentir que un escalofrío recorría toda su espalda. Finalmente Diego movió la muñeca hacia atrás. Fue un gesto que le llevó un mínimo esfuerzo. La lanza salió disparada, explotando casi. Calvar apenas logró seguir su trayectoria. El instinto tomó el control de él antes de que pudiera pensar, obligándolo a levantar el otro brazo mientras generaba desesperadamente una nueva defensa. Un escudo de hueso. De todos modos, no fue suficiente. La lanza perforó el escudo e impactó contra Calvar. La punta atravesó su pecho y una explosión de dolor recorrió todo su cuerpo. La fuerza detrás del ataque fue tan monstruosa que él salió despedido hacia atrás. El suelo se desgarraba bajo sus pies mientras intentaba frenar aquel movimiento imposible, pero la lanza seguía empujándolo sin mostrar señales de detenerse. Era como si Diego continuara ejerciendo fuerza sobre ella desde la distancia. Calvar apretó los dientes con tanta fuerza que creyó que iban a romperse. Sus músculos se tensaron al máximo mientras clavaba los pies y utilizaba cada fragmento de energía que le quedaba para resistir. Aún así, la punta penetró un poco más en su pecho. Luego otro poco. La sangre bañó su tórax. Calvar lanzó un rugido lleno de frustración y desesperación mientras empujaba con ambos brazos, negándose a rendirse. Segundo tras segundo, centímetro tras centímetro, la fuerza empezó a disminuir. Primero de forma casi imperceptible, luego de manera más evidente. Cuando Calvar ya había sido empujado a unos 100 metros, la lanza finalmente se detuvo. Jadeando violentamente, Calvar adelantó los brazos y con ellos el escudo y la lanza. La arrancó de su piel y eso hizo que todavía más sangre brotara de la herida. ¿Cómo puede ser Diego tan fuerte?, exclamó Ecor, incapaz de comprender lo que acababa de presenciar. La pregunta no tardó en extenderse entre el resto de los craniarcas. Durante generaciones enteras habían escuchado historias sobre los campeones. Si existía alguien que alguna vez hubiera estado cerca de derrotar a Primo Immortus, esos eran ellos. Lo que Diego acababa de hacer cambiaba todo eso. La lluvia de proyectiles rojos pronto se detuvo. Los demonios Duresh necesitaban un descanso, pero en realidad estaban igual de impactados que los craniarcas por la fuerza de Diego. Obligándose a no caer de rodillas, a mantenerse de pie a toda costa, Calvar deshizo su escudo, permitiendo que su brazo volviera a su forma normal. Un pensamiento cruzó su mente mientras miraba su sangre derramarse sobre el suelo. Tiempo. Necesito tiempo para sanar. Pero estaba claro que Diego no se lo daría. Y cuando levantó la vista para observarlo, una sensación de auténtico pánico se abrió paso dentro suyo. Porque Diego ya no estaba allí. ¿Dónde fue? Casi como respuesta, una gigantesca ola de aura de sangre impactó contra el costado derecho de su rostro. La explosión de sangre lo hizo tambalear al tiempo que era arrastrado varios metros más hacia atrás. Diego estaba a su costado. Se había trasladado con agilidad y una velocidad descomunales para lanzar ese ataque, que no se detuvo con Calvar.
Continuó avanzando hasta llegar a los demonios, lanzándolos en distintas direcciones. Muchos se estrellaron contra árboles, otros rodaron por el suelo. Pero los Duresh no eran criaturas que se rindieran fácilmente. Ahora sabían que sus proyectiles no iban a funcionar, así que decidieron recurrir al combate cuerpo a cuerpo. Unos 50 de ellos cargaron al mismo tiempo. Sus cuerpos atravesaron el campo de batalla como una estampida. Todo eso fue inútil. Nunca llegaron a alcanzar a Diego. Él ni siquiera se movió. Simplemente extendió una mano y la sangre que cubría el campo de batalla comenzó a reaccionar. Era la que habían derramado los demonios, los craniarcas y el mismo Calvar. Comenzó a elevarse desde el suelo respondiendo al control absoluto de Diego. El líquido se fusionó entre sí hasta formar hojas curvas con forma similar a una hoz, y luego todas se movieron al mismo tiempo. Los demonios apenas tuvieron tiempo de comprender lo que estaba ocurriendo. Sintieron el impacto, el frío de esas hojas y después sus cuerpos se separaron en dos. Con una facilidad aterradora, los cristales que los protegían habían sido partidos. Los 50 demonios atacantes fueron cortados por la mitad, cayendo al suelo en pedazos sin haber logrado acercarse siquiera al enemigo. La sangre continuó derramándose y se sumó a la que todavía quedaba sobre el suelo, formando un charco uniforme y vivo que parecía tener un oleaje tormentoso en la superficie. Se expandió en todas direcciones, apenas 1 o 2 centímetros de alto, pero alcanzando a todos los demonios que quedaban vivos. Descendió también hacia los agujeros de los que los Duresh habían emergido antes. Esas criaturas comprendieron entonces la verdad. No tenían escapatoria. Al instante siguiente, del charco de sangre surgieron cientos de dagas. Las afiladas hojas perforaron piernas, torsos, cabezas y espaldas. Algunos demonios fueron atravesados por una sola, otros por varias al mismo tiempo. Fue todo tan rápido que ni siquiera hubo tiempo para chillar. Donde antes había existido un ejército completo de demonios Duresh, ahora se alzaba un bosque de cadáveres empalados, formando un monumento grotesco a la masacre que un solo individuo había provocado. Calvar observó la escena ante él y se preguntó por qué no había muerto también. Él estaba de pie sobre el charco. Podía sentir la extraña presión que esa sangre ejercía contra su piel, pero ninguna daga había surgido a su alrededor. ¿Acaso Diego lo estaba guardando para el final? Para liquidarlo de una manera especial, aún más cruel y espectacular. No puedo hacer nada. Es demasiado rápido, demasiado poderoso. Este es mi final. Años de prisión para terminar así. Cerró los ojos respirando hondo, preparándose para ser rematado. Y entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Al principio fue tan sutil que casi pasó desapercibido, pero desde su lugar en el bosque, Anor lo vio. Fue el primero en notarlo. Esa sonrisa aterradora que había permanecido grabada en el rostro de Diego desde el momento de su transformación estaba desapareciendo. Los labios comenzaron a descender. La expresión en sus ojos se volvió diferente. Seguía habiendo algo salvaje allí, algo confuso y peligroso, pero la sensación de absoluta locura que había dominado su rostro durante tanto tiempo empezaba a desmoronarse. De repente, las manos de Diego se aferraron a su rostro. Su cuerpo se dobló hacia adelante y cayó de rodillas. La parte superior de su cuerpo comenzó a balancearse bruscamente de un lado a otro, como si dos fuerzas opuestas estuvieran luchando dentro de él, como si algo se negara a abandonar ese cuerpo. Las alas gigantescas que sobresalían de su espalda empezaron a contraerse. La sangre que las formaba regresó poco a poco hacia su interior. La capa que cubría su cuerpo también empezó a desintegrarse, desprendiéndose en fragmentos que desaparecían antes de tocar el suelo. Y luego un grito desgarrador salió de la boca de Diego tan potente que hizo estremecer el bosque entero. Su energía explotó. Una inmensa columna de color púrpura surgió de su boca como la erupción de un volcán. La descarga ascendió hacia el cielo arrastrando enormes cantidades de sangre, sombra y energía demoníaca que abandonaban su cuerpo a la fuerza. La presión hizo temblar el terreno. Los árboles se inclinaron. Las hojas salieron despedidas en todas direcciones. Los craniarcas tuvieron que aferrarse a las ramas para no caer.
Durante varios segundos nadie pudo ver nada. La energía continuó desbordándose alrededor de Diego hasta que finalmente comenzó a disiparse. Y cuando el resplandor desapareció por completo, Diego había vuelto a ser el de antes. Su cuerpo había recuperado la forma normal. Sin embargo, seguía cubierto de sangre de pies a cabeza, goteando desde las puntas de su cabello y de sus dedos. Pero Diego apenas era consciente de lo que ocurría a su alrededor. Su mente seguía intentando ordenar lo sucedido. Recordaba. No era como la transformación a su forma demoníaca anterior cuando perdía la memoria. Había estado presente durante todo lo anterior, y sus acciones estaban grabadas en su mente. Toda la sangre que había derramado, la crueldad de la que había sido capaz, la ferocidad de sus asesinatos. En medio de eso, como si no estuviera suficientemente abrumado, el sistema se activó. La energía demoníaca en tu interior se ha estabilizado. Alerta. Tu armadura ha sufrido daños severos. Recibirás una notificación cuando haya sido reparada y esté disponible nuevamente. Diego parpadeó tratando de comprender esas palabras. Alerta. No puedes acceder a ciertos mensajes importantes del sistema mientras te encuentres en tu forma actual. Recibirás una notificación una vez que tengas suficiente energía para acceder a la forma híbrida demonio-vampiro. Forma híbrida. No la había buscado. Había sido algo que le ocurrió al recibir el impacto de la transformación de Kronker. ¿Qué eran esos mensajes inaccesibles del sistema? ¿Cómo volver a transformarse para leerlos? ¿Enfrentando a otros reyes demonio para desencadenar la forma híbrida una vez más? Negando suavemente con la cabeza, exhaló varias veces hasta que finalmente logró recuperar algo de control sobre sí mismo. El temblor de sus manos desapareció. El dolor en su cabeza se calmó. Y poco a poco consiguió salir de aquel torbellino interior. Delante de él estaba Calvar. Detrás del campeón aparecían Nanor, Ekor, Tuni y el resto de los craniarcas que todavía seguían con vida. Todos lo observaban de forma tensa, preguntándose si realmente había recuperado la conciencia. Lejos de Diego, en el plano de la tierra, Nicasio corría a toda velocidad entre la vegetación espesa de una jungla. Tengo que entrar en acción. Los antiguos no son pacientes. Seguía completamente alterado por lo que acababa de ocurrirle. Después de recibir aquella misión, había abandonado la playa en pánico, alejándose de Pélade sin darle ninguna explicación. Maldita sea. Seguro están vigilándome ahora mismo. Tengo que calmarme. Se obligó a frenar y pensar un poco. Los antiguos existían desde siempre, desde el comienzo de la existencia misma. No existía un celestial que se atreviera a desafiarlos. Primo Immortus había sido el único y así le había ido. Si fracaso, si no hago lo que me piden, será mi final. Y no se trataba de una simple muerte. Los celestiales reencarnaban después de todo. Los antiguos le pondrían fin. Se asegurarían de que no pudiera regresar de ninguna manera. Nunca. ¿Pero qué se supone que haga? Vigilar a toda la humanidad es una tarea gigantesca. Y Diego siempre está metido en algo. Tal vez debería concentrarme en él, solo en él. Por algo lo mencionaron específicamente. En medio de ese frenesí que sentía, el esbozo de un plan empezaba a formarse. Diego es inteligente, muy inteligente. Espiarlo no será fácil. Tal vez si contara con la ayuda de algún otro celestial. ¿Qué demonios te pasa?, le dijo una voz de repente. Nicasio se sobresaltó y giró tan rápido que estuvo a punto de golpearse contra un árbol. Pero no lo hizo y se encontró con Pélade, que lo había seguido. Lo miró de arriba a abajo. Los contornos de una idea se presentaban ante él. Pélade, el celestial adorado por los Mermerials. Un pueblo grande, sobre el que mantenía una influencia enorme. Y el único celestial en el que remotamente podía confiar. Las palabras salieron de su boca atolondradamente, sin reflexionar más sobre el asunto. Por favor, necesito tu ayuda, amigo. Pélade se quedó inmóvil. Tan solo sus párpados se movieron, abriéndose producto de la sorpresa. En menos de un día, Nicasio y Pélade irrumpieron en el planeta Mermerial. Y esa era la mejor manera de describir la manera en que llegaron, porque buscando entrar con impacto, atravesaron el techo de la sala de reuniones del castillo principal.
Una reunión de los ancianos estaba en marcha. Eran los que habían quedado a cargo tras la muerte de las princesas Loni y Nalia. Un grupo de unos 30 hombres muy cansados pero experimentados y sabios. Entre escombros y polvo que terminaba de asentarse, uno de ellos, llamado Leocadio, dio un paso al frente. «¡Pélade!», bramó con una mezcla de sorpresa y furia. Ante él su dios se erguía orgulloso, pero no Nicasio. Este había tomado la apariencia de un mermerial con la piel de color azul y escamas por todo el cuerpo. Entre sus poderes se encontraba esa capacidad, pero no le gustaba usarla en lo más mínimo. Pero ahora era indispensable. No le había contado a Pélade quién le había dado su misión, pero sí le había transmitido la urgencia e importancia de ella. Le pareció mejor así, pero Pélade no era ningún tonto y podía suponer que venía directamente de los antiguos. Solamente por eso aceptó colaborar con él. Que Nicasio amenazara con revelar su condición a los otros celestiales, humillándolo en el proceso, también ayudó. Sabemos que te debemos respeto, pero nuestro pueblo ha sufrido mucho ya. Tú nos traicionaste. Las palabras de Leocadio enojaron a Pélade. Más bien se enfureció por lo que significaban. Los Mermerial se sentían con derecho a cuestionarlo. ¿Y si hubiera sabido que iba a aparecer así, qué? No podrían detenerme nunca. Leocadio bajó la cabeza en señal de respeto. Aclarándose la garganta, Pélade avanzó por la sala, deteniendo su mirada en los demás ancianos. La mayoría de ellos aún estaba tosiendo y sacudiéndose el polvo de su ropa. Algunos incluso habían caído al piso e intentaban levantarse con dificultad. A Pélade nunca le había gustado que los Mermerial pusieran en lugar de poder a los más viejos, que apreciaran la experiencia por sobre la fuerza física. Pero como no interfería con su condición, jamás se había molestado en hacer nada para cambiarlo. Con la desafortunada pérdida de las princesas, sin nadie que las reemplace, he notado que las cosas se han vuelto bastante difíciles para ustedes, quienes siempre han sido mi pueblo favorito. Los ancianos se miraron entre sí. Si así era, ¿por qué no los había ayudado a reconstruir todo? Llevaban un largo tiempo trabajando para devolver a su civilización a su viejo esplendor sin lograrlo aún del todo. Su buen vínculo con el asentamiento vampiro y con Diego en particular era la única razón por la que sus enemigos no se atrevían a atacarlos. Enfrentamos las dificultades con valentía y optimismo. Confiamos en las nuevas generaciones y su espíritu, respondió Leocadio, el único aparte de Pélade que también se movía por la sala. En este caso lo hacía lentamente, con cautela, su mirada clavada en el celestial al tiempo que temía una reacción violenta. Incluso antes de que yo influyera en sus enemigos, ellos ya eran salvajes. Ya los odiaban y buscaban cualquier debilidad para atacarlos. Las princesas eran lo suficientemente poderosas como para lidiar con ellos, pero ninguno de ustedes está a su altura. A medida que pase el tiempo, solo puedo imaginar que sus enemigos aumentarán sus fuerzas, que conseguirán más aliados. Luego irán sumando victorias. Y los Mermerial confiarán cada vez menos en ustedes, haciendo que la situación empeore todavía más. Deteniéndose junto al trono pero sin sentarse en él, Pélade hizo una pausa. Leocadio se detuvo también, echando una fugaz mirada al trío de ancianos que había quedado cerca del celestial. Ellos entendieron de inmediato y se alejaron tan pronto como pudieron. Yo puedo ocuparme de los discípulos de Isaac que quedan, y asegurarme de que la legión depredadora jamás pueda conquistarlos, anunció Pélade, y un murmullo tenso atravesó a todos los presentes. Pero ¿quieres algo a cambio, verdad?, preguntó Leocadio. Algo muy sencillo. Que organicen una reunión amistosa con el asentamiento vampiro. Los rumores crecieron en intensidad, convirtiéndose en murmullos abiertos. Algunos de los ancianos quisieron aceptar el trato en ese mismo instante.
¿Todos sus dolores de cabeza desaparecerían gracias a una petición tan simple? Pero Leocadio no estaba en ese grupo. ¿Por qué quieres reunirte con los vampiros? ¿Y por qué no haces esa reunión tú mismo? Saben que la relación entre Diego y yo no es precisamente buena. Sin embargo, deseo repararla. Me beneficiaría enormemente haciéndolo. Me temo que si pongo un pie en el asentamiento, tendría el efecto contrario. Quizá incluso empiece una guerra antes de pronunciar una sola palabra. Si lo que buscas es vengarte de él, tienes que entender que nosotros no podemos arruinar nuestro buen vínculo. Pélade lo interrumpió disimulando su irritación y fingiendo tranquilidad. No podría superar a Diego. Lo tengo muy en claro. Ni siquiera podría herirlo. Es más fuerte que yo. Y de cualquier manera no seré yo el que viaje con ustedes, sino mi representante. Esa fue la señal para que Nicasio diera un paso al frente. Todos lo miraron extrañados. Parecía un mermerial común y corriente. Nicasio es un seguidor mío. Uno especialmente devoto que atrajo mi atención, pero no es más que un ciudadano común en su sociedad. Y por eso me parece la persona ideal para transmitir mi mensaje de reconciliación con los vampiros y con Diego. Pélade ya no tenía nada más que decir. No pensaba dar más explicaciones y a esas alturas tampoco creía que fueran necesarias. Se limitó a observar cómo casi de inmediato los ancianos comenzaban a discutir entre ellos para evidente molestia de Leocadio, que intentó recuperar el control de la reunión sin demasiado éxito. Pélade ni siquiera se quedó a escuchar. No necesitaba una respuesta formal para saber cuál sería el resultado. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Con la misma tranquilidad con la que había expuesto su propuesta, cruzó la sala una vez más hasta llegar junto a Nicasio. Cuando estuvo a su lado, se inclinó ligeramente hacia él. El bullicio de las discusiones servía como una cortina perfecta para ocultar sus palabras. Ya está todo en marcha. Ahora te toca a ti. Nicasio asintió intentando mostrarse confiado. Mi parte del plan es la más fácil. La sonrisa de Pélade se ensanchó. Yo no estaría tan seguro. En el asentamiento no solo está Diego. También está allí su familia, su esposa e hijos. Todos están locos. Y por sobre todo, son muy peligrosos. Las palabras hicieron que el estómago de Nicasio se encogiera. Hasta ese momento había pensado únicamente en Diego. No había considerado al resto. Pélade le dio una suave palmada en el hombro al tiempo que la sonrisa desapareció de su rostro. Ten mucho cuidado. De regreso en el asentamiento vampiro, Minnie estaba en su hora de entrenamiento. La acompañaban sus dos mejores amigos, Lorena y Bastian. El trío practicaba sus movimientos frente a unos muñecos con forma humana. Bastian balanceó ambas manos hacia adelante y dos ráfagas de sangre aparecieron en el aire. La primera impactó en el pecho del muñeco dibujando una gran X roja. La segunda golpeó la cabeza haciendo que se sacudiera violentamente. Inflando el pecho infinitamente satisfecho consigo mismo, Bastian dijo: ¿Viste eso, Minnie? ¿Qué tan genial soy? Lorena avanzó hasta la línea de práctica y preparó su propio ataque mientras respondía: Tal vez seas genial comparado con otros vampiros comunes, pero tienes que recordar que estamos hablando de Minnie. Levantó una mano y liberó una fina ráfaga de sangre. Logró decapitar al muñeco limpiamente. Sus ráfagas no eran tan poderosas como las de Bastian, pero poseían mucho más control y precisión. Minnie sonrió enormemente y levantó su pulgar. Los dos lo están haciendo genial. Son de los pocos de nuestra clase que pueden manejar el aura de sangre también. Sin embargo, su sonrisa desapareció casi tan rápido como había aparecido. Últimamente siempre era así con Minnie. Cuando hablaba sonreía y se esforzaba por parecer feliz,
pero detrás de esa fachada seguía cargando una gran tristeza. Incluso los profesores habían notado que su rendimiento había disminuido. Por esa razón, habían construido esos 3 muñecos de entrenamiento especiales para ella. Minnie era la estrella de la escuela, y considerando quiénes eran sus padres, todos querían darle espacio para destacar. Ningún estudiante se había quejado de aquello, al menos no de forma abierta. Oye, Minnie, ¿por qué no cambias esa cara larga? Te ves fea cuando estás así. Lorena inmediatamente le dio un codazo a Bastian. ¿Estás loco? ¿Qué dices? Bastian tragó saliva. Unos días atrás había decidido acudir a algunos vampiros mayores para pedir consejo. Finalmente había comprendido sus profundos sentimientos por Minnie, pero no podía imaginar que ella se fijaría alguna vez en alguien como él, especialmente teniendo en cuenta la historia que compartían. Un muchacho del último año le dijo: Tienes que molestar a la chica. Hazte el interesante. Si actúas con calma, como si no te importara, entonces ella te querrá. Pensará que eres alguien que no puede conseguir. A las chicas les gusta un hombre que no pueden conseguir. Por eso había estado molestando a Minnie durante los últimos días. Pero ahora, al ver su rostro triste y la falta absoluta de reacción a su comentario, se preguntó si no era una pésima idea. Lo que pasaba con Minnie era muy sencillo. Extrañaba a su padre. Quería hablar de ello y explicárselo a sus amigos, pero los demás vampiros no debían saber lo que él estaba haciendo. Como Pedro ya no se hacía pasar por él, la versión oficial era que Diego se encontraba afuera atendiendo asuntos importantes del asentamiento. Intentando cambiar de tema, Lorena se acercó y se colocó junto a Minnie. Oye, ¿cómo está tu hermanito? ¿Está disfrutando de su nuevo hogar? Debido a todo lo que había ocurrido recientemente, Luisa y sus hijos habían tenido que abandonar la pequeña casa donde vivían para mudarse a uno de los castillos. Leo dejó de esconderse y ahora hace algo peor. Se escapa todo el tiempo. Mamá se preocupa muchísimo por él. En efecto, Luisa se frustraba constantemente. El niño usaba la sombra con una habilidad sorprendente para su corta edad. Minnie tenía la sensación de que terminaría siendo incluso más fuerte que ella. Lo único que esperaba era que cuando creciera, no utilizara ese enorme potencial para causar demasiados problemas. Entre las pequeñas casas que llenaban las calles del asentamiento, un vampiro llamado Álvaro caminaba con una sonrisa imposible de ocultar. Había estado esperando aquel momento durante meses. Entre entrenamientos, trabajo y las constantes obligaciones que parecían surgir una tras otra, apenas había tenido tiempo para visitar a su novia, Estela. Por eso avanzaba ahora con paso ligero, sujetando cuidadosamente un pequeño paquete envuelto entre sus manos. Cuando finalmente llegó al frente de la vivienda, llamó a la puerta. No tuvo que esperar mucho. La puerta se abrió de golpe. Estela lo recibió con una sonrisa y brillo en sus ojos. ¿Eso es para mí?, preguntó señalando el paquete que él llevaba. Déjame entrar y será tuyo. Ella se apartó apenas y le permitió pasar, pero ni bien pudo le arrebató el paquete. El envoltorio desapareció en segundos y encontró dentro una pequeña daga de hoja corta. No era especialmente grande ni llamativa, pero el filo brillaba con una nitidez impresionante. Es preciosa. Es de una bestia de nivel básico. No es nada extraordinario, pero es resistente y mantiene muy bien su filo. ¿Nada extraordinario? ¿Estás loco? Me encanta. Ella dejó cuidadosamente el arma sobre una mesa cercana antes de volver corriendo hacia él y lo besó. Él no tardó en corresponder. Durante unos segundos ninguno de los dos prestó atención a nada más. Pero justo entonces... ¿Pero qué demonios? Con la enorme fuerza de una vampira, ella lo empujó contra la pared. ¿Qué pasa? Afuera. Algo pasó rápido, muy rápido. Confundido, Álvaro corrió hacia la ventana, sacó la cabeza y observó a la izquierda y a la derecha. No hay nadie. Debe haber sido tu imaginación. No, no lo fue. En ese momento, una ráfaga oscura atravesó la sala. Fue apenas un borrón imposible de seguir. Te dije, ¿lo viste? Sí, bueno, no exactamente.
Creo que lo vi, pero al mismo tiempo no vi nada. Los dos se miraron completamente desconcertados. Mientras tanto, sobre el tejado de la casa, un portal de sombras acababa de abrirse. Leo salió gateando y este desapareció detrás de él como si nunca hubiera existido. Luego el niño se acomodó sobre las ásperas tejas y levantó la vista hacia el cielo. Una pequeña risita escapó de sus labios. Una vez más había logrado escapar de la vigilancia de su madre. Y esa ya era la cuarta casa a la que entraba sin que nadie pudiera detenerlo. Si seguía así, pronto no habría lugar en ese asentamiento al que no pudiera acceder. Eso era muy divertido. Balanceando los pies en el aire, observó las nubes mientras pensaba cuál sería su próximo objetivo. Después de todo, todavía quedaban muchas casas por visitar. De vuelta en la escuela, los estudiantes regresaron a sus aulas. Ni bien entró, Minnie vio que la señorita Malena parecía tener un anuncio importante que hacer. Se estaba aclarando la garganta, una costumbre que tenía cada vez que iba a comunicar algo especial. Muy bien, niños, tengo una buena noticia. El asentamiento vampiro ha decidido organizar algo llamado el Gran Evento. Será una competencia amistosa entre los distintos grupos de la escuela. Inmediatamente la sorpresa y la emoción se extendieron por toda el aula. La división entre grupos se había formado de manera natural. Estaban los hijos de las familias que vivían en el asentamiento, pero también los hijos de los miembros de las fuerzas vampíricas y los hijos de los vampiros que formaban parte de los Cats. Como aquella era la única escuela para su raza, todos terminaban estudiando juntos. Sin embargo, Santiago, en su papel de comandante de las fuerzas, Tina, la líder entre los Cats, y Albert, habían empezado a preocuparse por aquella separación. Querían que las nuevas generaciones crecieran viéndose como iguales, así que decidieron organizar un evento deportivo donde los niños pudieran demostrar sus habilidades. La idea era que compitieran dentro de sus grupos, pero que fortalecieran sus lazos al ver todo lo que podían hacer. La señorita Malena dio una palmada. La sonrisa en su boca se amplió. Lo primero que necesitamos hacer es seleccionar a los participantes. Queremos que los mejores nos representen en esta competencia. Había una chispa en los ojos de la profesora. De hecho, parecía mucho más emocionada por el evento que cualquiera de los niños presentes. Ajena a todo eso, Luisa dejó escapar un largo suspiro al entrar en su habitación en el castillo y comprobar que una vez más, Leo no estaba allí. Deseaba tener la espada negra para impedirle usar la sombra y escapar constantemente. No le preocupaba que pudiera resultar herido. El niño era demasiado poderoso para eso. Lo que realmente le preocupaba era que aquella rebeldía fuera una reacción a la ausencia de Diego. Pero no pudo preocuparse demasiado por todo eso porque recibió un mensaje telepático importante. Me pregunto por qué quiere reunirse conmigo, pensó y se dirigió de inmediato a ver a Albert. Lo encontró trabajando en su escritorio en la amplia oficina desde la que coordinaba todo el asentamiento. Cerca, en una mesa lateral y demasiado pequeña para la cantidad de papeles que tenía, estaba Sander. Además de ayudarla ocasionalmente a ella, se había convertido en un asistente de enorme valor para Albert. Verlos tan atareados solo aumentó su inquietud. Tomó asiento y les preguntó: ¿Es sobre Diego? Albert hizo una mueca incómoda. Más o menos. En realidad son los Mermerial. Van a venir de visita. Insistieron muchísimo y no aceptaron un no por respuesta. Intenté todo lo que pude para retrasarlos, pero nada funcionó. Como tú solías vivir con ellos y Diego no está aquí, quisiera que estés presente para recibirlos. Una vez más, Luisa dejó escapar un largo suspiro. La vida política era un fastidio, pero formaba parte de sus responsabilidades como esposa de Diego. Por suerte, los Mermerial eran buenas personas, así que no debería haber ningún problema con que fueran de visita.